Bienvenidos al primer programa de Mariano Miguel Noticias, un espacio que he abierto para subir precisamente noticias o información de carácter general, en particular de las ciencias, astronomía, de las ciencias astronómicas, astrofísica, cosmología, exobiología, exoplanetas, vida extraterrestre, todo tipo de temas que son de carácter informativo y divulgativo. Aclaro que en mi canal de Mariano Miguel suelo subir esa misma temática, pero no desde el punto de vista de la noticia. Por eso he decidido abrir este nuevo canal para no alterar la dinámica de este otro. El que conoce el canal sabrá que ahí hay en general documentales y del estilo de cómo se verían las estrellas si estuvieran en el lugar del Sol, o los planetas, o cómo son los exoplanetas descubiertos recientemente, y etcétera. Entonces, en este nuevo canal de Mariano Miguel Noticias subiré precisamente periódicamente noticias. Nuestro primer programa trata de este agujero negro supermasivo que se ha descubierto, que se encuentra errante y ha sido expulsado de su galaxia de origen, llamada 3C186, es un cuásar ubicado a 8.000 millones de años luz de la Tierra, y se encontraría viajando en particular hacia la Vía Láctea. La velocidad con que se desplaza este objeto, este agujero negro supermasivo, es de 7,5 millones de kilómetros por hora, o un 0,7% de la velocidad de la luz. De manera tal que cubrir esos 8.000 millones de años luz que nos separan del mismo le llevaría miles de millones de años en hacerlo. Así que por el momento a los astrónomos no les preocupa la colisión de este agujero negro con la Vía Láctea, sino cuál es su conformación y ver si las leyes que gobiernan los agujeros negros, o en particular esta teoría de la gravedad cuántica que se está buscando, se ajustan a lo que se está detectando en su horizonte de sucesos. Porque claro, al ser un agujero negro, la palabra lo indica, no lo podríamos ver, porque al no poder escapar nada del mismo, ni siquiera la luz, no podríamos verlo, pero sí podemos ver todo lo que ocurre por fuera de su horizonte de sucesos, es decir, la región del espacio-tiempo donde la velocidad de escape es igual a la velocidad de la luz. Un agujero negro es un objeto astronómico relativamente simple, que tiene una singularidad donde se encuentra toda la masa del objeto que lo formó en un punto de dimensión cero. Luego hay una región donde la velocidad de la luz la velocidad de escape es superior a la de la luz, hasta llegar al horizonte de sucesos, donde la velocidad de escape igual a la de la luz. Más allá del mismo, en general los agujeros negros tienen un disco de acreción de material que cae en espiral hacia el agujero negro y emite radiación, en general rayos X, ondas de radio y todo tipo de radiación, incluso radiación lumínica. Entonces este agujero negro, si lo detectaron, es porque se observa su disco de acreción y todo el material que está emitiendo. Antes de continuar, quiero hablar de que en el canal de mi hermano, La Quinta Pata, hace unas horas él subió precisamente la noticia de este agujero negro, donde se teoriza también la presencia de una civilización extraterrestre que estaría viajando con él mismo y afines. Y él teoriza sobre este tema que se ha debatido en la web, y véanlo para ver si realmente coincide en lo que se informa ahí. Asimismo, en mi otro canal hablé también de lo que es un agujero negro hace un mes, porque ya estamos prontos a que un sistema de radiotelescopios mundiales se orienten hacia Sagitario A, que es el agujero negro supermasivo que se encuentra en el núcleo de nuestra galaxia, para obtener más que nada información sobre su horizonte de sucesos en particular. Bueno, digamos algunos datos entonces de este agujero negro supermasivo. Para comenzar, podemos hablar de que existen básicamente tres tipos de agujeros negros. Los agujeros negros primitivos,
que son los que se formaron en el inicio del universo hace entre 13.000 y 15.000 millones de años, se formaron a partir de anomalías en el espacio-tiempo primitivo y serían aquellos agujeros negros que al día de hoy se estarían evaporando o se deberían estar evaporando por radiación Hawking, que un ratito más adelante lo vamos a decir. Luego están los agujeros negros que se forman por colapso gravitatorio, es decir, cuando una estrella agota su combustible nuclear y queda un remanente de hierro que rápidamente se puede transformar en una estrella de neutrones y supera el límite de Chandrasekhar de 1,44 masas solares. Este remanente o esta estrella de neutrones, si tiene una masa superior a unas 3 veces la masa del Sol, en teoría no podría sostenerse por el principio de exclusión de Pauli entre neutrones y colapsaría sobre sí mismo para formar un agujero negro. Una región del espacio-tiempo donde, como dijimos, donde ni siquiera la luz puede escapar, porque en su horizonte de sucesos tiene precisamente la velocidad de escape igual a la velocidad de la luz. Este límite para los remanentes de supernova se denomina límite de Tolman-Oppenheimer-Volkoff y se teoriza que más allá del cual, vuelvo a repetir, los objetos se transformarían en un agujero negro. Luego está este tercer tipo de agujero negro que se denomina supermasivo, que en general se supone que en todas las galaxias hay un agujero negro supermasivo en su núcleo, en las galaxias espirales como la nuestra o como Andrómeda, y en las galaxias elípticas, que se podría especular también que son la evolución de antiguas galaxias espirales. Estos agujeros negros supermasivos se alimentan constantemente de estrellas que se acercan lo suficiente al horizonte de sucesos como para ser absorbidos por el agujero negro y crecen constantemente. En particular este en cuestión tiene entre 20.000 y 1.000 millones de veces la masa del Sol. Es decir, es realmente supermasivo como el que está en el núcleo de la galaxia, y se supone que para ser expulsado de este cuásar que le dio origen, el 13C186, se requirió una energía suficiente a 100 millones de veces la energía de una supernova. Es decir, cuando una estrella explota y se convierte en supernova, genera enorme cantidad de energía, una energía que equivale a todas las estrellas de la galaxia emitiendo en ese momento. Es decir, la energía de una supernova opaca a la de todas las estrellas de una galaxia. En promedio, una supernova emite un foe de energía, que son 10 a la 44 joules, y sería aproximadamente la energía que emitirá el Sol en toda su vida, en los 10.000 millones de años que viva. Si es una energía realmente importante la de las supernovas, pero se requirieron 100 millones de veces esta energía para poder expulsar este agujero negro supermasivo de la galaxia, del 13C186. ¿Cómo se originó esta expulsión? Bueno, se supone que este agujero negro colisionó, esta galaxia, este cuásar 13C186 colisionó con otra galaxia, y en esa colisión, en esa interacción entre los dos cuerpos se expulsó el agujero negro este. Las noticias que pululan por la web son muchísimas. En particular me quedé con este título que dice: el inquietante agujero negro supermasivo que devora todo lo que hay a su camino. Bueno, este agujero negro está abandonando precisamente el cuásar, está a 35.000 años luz de distancia del núcleo de este cuásar. Y como todos sabemos, el espacio intergaláctico es prácticamente vacío. Entonces, cuando este agujero negro arribe al espacio intergaláctico, ya no devorará prácticamente nada, porque en el mismo hay aproximadamente un átomo de hidrógeno por kilómetro cúbico. De manera tal que el agujero negro este viajará junto con su disco de acreción, que irá disminuyendo hasta llegar a una galaxia, y donde ahí sí comenzará a devorar nuevamente todo a su paso, ¿no? Entonces, lo que sí, alrededor de toda galaxia se supone que hay un halo de materia oscura, que no se sabe bien de qué está formado. Puede estar formado por materia ordinaria, que no se la está visualizando, como podrían ser enanas marrones, se supone, u otro tipo de objetos planetarios o protoplanetarios. En ese caso sí, el agujero negro estaría devorando materia oscura y seguiría creciendo
hasta salir del halo galáctico de materia oscura, que es aproximadamente unas 10 veces el tamaño de la galaxia. Bueno, esa es la noticia de este agujero negro supermasivo en cuestión. Digamos que si está viajando a 7,5 millones de kilómetros por hora, como mencionamos, creo, es un 0,7% de la velocidad de la luz, y este agujero negro le llevaría unas 20 horas en recorrer la distancia de la Tierra al Sol, o solo 3 minutos en recorrer la distancia de la Tierra a la Luna. Una velocidad muy alta en términos humanos, digamos, en términos terrestres, pero al no ser relativista, porque es un 0,7% de la velocidad de la luz, realmente le va a llevar muchísimos millones, miles de millones de años recorrer estos 8.000 millones de años luz que nos separan del cuásar. Podemos mencionar que cuando nosotros estamos viendo este objeto, la luz que vemos partió del mismo hace 8.000 millones de años, es decir, que partió antes de la formación precisa del sistema solar, que se supone que se formó hace 5.000 millones de años. Entonces lo que estamos viendo ahora, este agujero negro que ahora estamos viendo a través de telescopios, a través de longitudes de onda ópticas, infrarrojos, ondas de radio, rayos X, es la luz que partió de este objeto hace 8.000 millones de años. Vemos el pasado, como se suele decir. Al Sol lo vemos, por ejemplo, como fue hace 8 minutos. A la Luna la vemos como fue hace alrededor de 2 segundos. Bueno, para finalizar este programa, esta noticia, vamos a hablar de la radiación Hawking y cómo puede ocurrir que un agujero negro radie energía si en realidad lo que se supone es que nada puede salir del mismo, como se dijo. Es decir, que en el horizonte de sucesos la velocidad de escape es igual a la velocidad de la luz. Los agujeros negros en realidad pueden radiar energía a partir de la llamada radiación Hawking si lo entendemos, por ejemplo, desde el punto de vista de la física cuántica. Imaginemos que el espacio vacío no está en realidad vacío porque hay constantemente fluctuaciones de campo donde se generan pares de partícula y antipartícula virtuales permitidas por el principio de incertidumbre de Heisenberg, que automáticamente antes de ser detectadas por el universo se aniquilan nuevamente y devuelven esa energía prestada entre comillas del universo. Es decir, estas partículas virtuales, la característica que tienen es que no pueden ser detectadas por nada, ni por el ser humano ni por ningún fenómeno universal, ningún fenómeno físico, porque se estaría violando de lo contrario la ley de conservación de la energía. Es decir, las fluctuaciones de campo ocurren a costa de la energía virtual. O sea, esta energía virtual crea pares, partícula y antipartícula, por ejemplo un electrón y un positrón, un protón y un antiprotón, y automáticamente estas partículas se aniquilan en el tiempo permitido por el principio de Heisenberg, de incertidumbre. Pero imaginemos que este par partícula-antipartícula se generan justo en el horizonte de sucesos del agujero negro. Es decir, una componente del par podría caer al interior del agujero negro por efecto túnel, es decir, por otro fenómeno cuántico, podría atravesar el potencial de distancia que hay entre el horizonte de suceso y su generación y caer dentro del mismo, y el otro componente del par quedar por fuera del horizonte de sucesos. De modo tal que rápidamente estas partículas virtuales que se crearon se transformarían en reales, porque pasaría el tiempo suficiente permitido por el principio de incertidumbre y aparecerían en el mundo real. Como esto sería una clara violación al principio de conservación de la energía, incluso dentro de un agujero negro estas partículas reales tendrían energía negativa. Es decir, que la partícula que ingresó dentro del agujero negro restaría masa al mismo, porque tendría energía negativa, por ende masa negativa, y le estaría restando masa al agujero negro. La otra partícula del par, que podría ser una antipartícula, podría haber caído el protón al interior del agujero negro y el antiprotón por fuera, sería también una partícula real, se habría transformado en una partícula real, y pasaría a ser parte de nuestro universo. ¿Por qué no se violaría la ley de conservación de la energía? Bueno, porque la partícula virtual
que entró dentro del agujero negro y se convirtió en partícula real tiene energía negativa, vuelvo a repetir, y le resta energía al agujero negro, por lo cual el balance energético sigue siendo favorable para la no violación de la conservación de la energía. Un observador distante o un observador externo al agujero negro vería esta partícula como emitida desde el agujero negro, cuando en realidad vemos que está saliendo de su horizonte de sucesos, se formó ahí. Esta sería una explicación, digamos, a modo divulgativo de lo que es la radiación Hawking. Si quieren consultar, por supuesto, bibliografía, abunda en la web. Los agujeros negros radian radiación Hawking constantemente, pero la temperatura de un agujero negro supermasivo es muy inferior a la temperatura externa del espacio intergaláctico, que son unas 2,7 Kelvin, de manera tal que el gradiente de radiación del agujero negro sería muy superior a lo que consume a lo que emite, por lo cual agujeros negros supermasivos tardarían enorme cantidad de tiempo en evaporarse, varias veces la edad del universo. Se evaporarían en un universo abierto cuando la energía de fondo de microondas caiga por debajo de la energía de radiación de ese agujero negro. Entonces, en ese caso, el gradiente energético se invertiría y el agujero negro comenzaría a radiar más de lo que absorbe. No es así con los agujeros negros primitivos, los formados en el inicio del universo, donde ya, por ejemplo, un agujero negro de la masa de Planck, que es una masa muy pequeñita, se evaporaría a una velocidad muy alta, porque ya se supone que agujeros negros menores a la masa de Planck no serían factibles de formación porque se evaporarían automáticamente. Entonces todo agujero negro superior a la masa de Planck podría existir y se evaporaría por radiación Hawking. Este agujero negro supermasivo se evaporaría en 80 veces la edad del universo, es decir, una monstruosidad. Yo acá supuse dos masas diferentes, 17.000 millones de veces la masa del Sol o 1.000 millones de veces la masa del Sol. Lo curioso de estos agujeros negros supermasivos es que en el horizonte de sucesos uno supondría que las fuerzas de marea serían descomunales y no es así. Para un agujero negro de 17.000 millones de veces la masa del Sol, la fuerza de mareas en el horizonte de sucesos para un objeto como la Tierra sería unas 200 veces superior a la que la Luna le ejerce sobre la Tierra. Y en un agujero negro de 1.000 millones de veces la masa del Sol, la fuerza de marea sería unas 60.000 veces superior a la marea que la Luna ejerce sobre la Tierra. Si bien es un número muy alto, no es descomunal, como sí lo es en agujeros negros mucho más pequeños. Por ejemplo, en agujeros negros de la masa del Sol, la fuerza de marea en su horizonte de suceso es 22 órdenes de magnitud superior a lo que es la fuerza de marea entre la Luna y la Tierra. Esto es, en este tipo de agujeros negros, en un agujero negro primitivo, con la masa de Planck, la fuerza de marea son 98 órdenes de magnitud mayor que a la fuerza. Claramente estos agujeros negros estarían entrando dentro de la teoría de la gravedad cuántica. Habría que unificar las dos teorías para poder trabajar sobre su horizonte de sucesos. Dado que la física clásica colapsa y la teoría de Einstein también colapsaría en estos agujeros negros, porque son, digamos, del tamaño de la masa de Planck, del tamaño de partículas subatómicas y tienen la gravedad de objetos macroscópicos. Es decir, justo están entre las dos físicas, entre la cuántica y la gravedad. Bueno, el fenómeno que se denomina espaguetización a un objeto que cae dentro del horizonte de suceso de un agujero negro pequeño, de masa pequeña, y al tener una gravedad superficial, una fuerza de mareas tan descomunal, la parte del objeto donde está tocando el horizonte de sucesos tiene un gradiente de fuerza de marea con respecto al otro extremo de 20 órdenes de magnitud, y rápidamente esa parte del objeto se iría a la singularidad, mientras que la otra todavía permanecería
en el horizonte de suceso. Entonces se denomina espaguetización a ese fenómeno. Bueno, yo creo que se ha dicho todo. A ver si me quedó algo por decir. El agujero negro, si tuviese una masa de 17.000 millones de veces la del Sol, el radio de Schwarzschild, es decir, el horizonte de sucesos de ese agujero negro, sería unas 10 veces mayor a la órbita de Plutón. Y si tuviese 1.000 millones de veces la masa del Sol, llegaría hasta la órbita de Urano. Si sería un agujero negro bastante inferior. Bueno, esto es todo. Si ha quedado algo por decir, lo comentaremos en la sección en la caja de comentarios. Cualquier pregunta no duden en hacerla. Sugerencias para otros programas. Y nos estamos viendo en el siguiente programa de Mariano Miguel Noticias.